teoría, sino también a través de los gráficos allí van a poder ubicar mejor lo que hemos estudiado y visualizado, ¿sí? Vamos a orar, ¿sí? Comenzamos este tiempo. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, gracias por poder en este tiempo, Señor, alabarte, Señor, y agradecerte por tus grandezas, tus misericordias. Rogando, Señor, en este tiempo, que tú nos hables, nos dirijas a través de la voz y el poder de tu Espíritu, que podamos meditar en cada pasaje visto, Señor, y podamos asumir cada verdad que tú quieres trasladarnos a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra conciencia. Ayúdanos a aprender, a entender y a poner por obra lo que tú nos marques hacer. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Estábamos desarrollando, habíamos comenzado con el tema del lago, los lagos, ¿sí? En esa parte creo que quedamos la última vez y vamos a avanzar en otros conceptos, pero mencionamos la última vez como un repaso rápido algo del río Jordán, algunas historias dentro del río Jordán. Hablamos de la historia de cuando las aguas fueron separadas, ¿sí? Eso ocurre en Josué capítulo 3, ¿no? Cuando el pueblo entra a la tierra y dice Dios separa las aguas en dos, ¿no? Los levitas iban a tocar el agua y las aguas iban a retroceder en su caudal. Ahí cruzaron directo, dice, en dirección a Jericó, ¿no? Vimos la otra historia relacionada con este río, con este lugar, de Elías y Eliseo. ¿Se acuerdan? Dios iba a llevarse a Eliseo, todos lo sabían allí los profetas, a Elías, perdón, y Eliseo, perdón, estaba con él, ¿no? Era un siervo que había sido elegido versículos antes. Vimos la historia allí de un siervo fiel, ¿no? Elías le dice en varias ocasiones, déjame que tengo que ir a tal lugar, ¿sí? Eliseo le responde en todas las ocasiones de la misma manera, ¿no? Vive Jehová, vive mi alma, que no te dejaré, ¿cierto? Y fueron ambos juntos. La tercera historia que relacionamos es la de Naamán. Segunda de Reyes capítulo 5, dice que Naamán era general del ejército de Siria, pero tenía un problema grave de salud que era la lepra, ¿sí? Esa situación lo tenía demasiado agobiado, triste, y la casa que aparece allí, donde servía una muchacha de Israel, se le da un informe de que en Israel hay un profeta que puede sanarlo, ¿sí? Dice, si rogara a mi señor el profeta y fuera allá, él lo sanaría de su lepra. Y él va allá, ¿no? Vimos allí algunas situaciones un poco graciosas, ¿no? Él envió allá, dice, y el profeta ni siquiera salió a verlo, ¿no? Envió un mensajero y le dice, lávate 7 veces en el Jordán, serás limpio. Naamán se enoja terriblemente, ¿sí? Y en esas situaciones dice, bueno, nosotros tenemos mejores ríos que este río insignificante. Sus siervos le hacen entrar en razón y le dicen, bueno, si el profeta te pidiera alguna cosa difícil, ¿no la harías? ¿Sí? ¿Cuánto más esto que es fácil? Les dice. Y él obedece allí y restaura su carne como la de un niño, dice el texto que estudiamos allí. La última la vimos en los evangelios, Mateo capítulo 3, cuando dice que Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento y todos venían a las aguas, ¿sí? Y estando allí, dice, Jesús se manifestó y vino hacia él, y Juan le dice, ¿tú vienes a mí para que yo te bautice? Yo necesito ser bautizado por ti. Jesús le dice, es necesario, deja para que se cumpla toda justicia, ¿sí? Y a través de ese bautismo Jesús es ungido por el Espíritu Santo, comienza allí, desde ceros, su ministerio sobre la tierra de Israel. Muy bien, mencionamos algunas afluentes orientales al otro lado del Jordán, hacia el oriente, ¿sí? El río Yarmuk y el río Jaboc, ¿sí? Dos textos que relacionamos allí en estas historias, y después comenzamos a ver los lagos, ¿no? Que es la última parte que alcanzamos a ver. El lago Merón, ¿sí? Se mencionó en Josué capítulo 11, versículo 1 al 7, y el lago
o mar de Galilea. Se le llama mar de Galilea en la Biblia, pero realmente es un lago, ¿sí? Si alguna vez tienen oportunidad de verlo, se van a dar cuenta que no llega a ser un mar realmente. Ahora, mencionamos dos historias, todas relacionadas con los evangelios, la historia de Jesús con sus discípulos, ¿sí? Y siempre relacionada con tormentas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Estaban en medio del mar, dice allí, una gran tormenta. En una ocasión dice que pensaron que era un fantasma. Cuando vieron a Jesús tuvieron alivio, él subió a la barca con ellos. En el otro texto en Mateo se relacionaba el hecho de que ellos estaban desesperados por la tormenta y Jesús ¿qué? Dormía, ¿sí? Dice, no tenés cuidado que perecemos. Y ahí Jesús les da una lección de fe, ¿sí? Les dice hombres de poca fe. Ese texto se desarrolla en otros evangelios también, ¿no? Jesús les había dicho, vamos a pasar al otro lado. A ellos se les olvidó. Y la tormenta cegó todo lo que ellos debían hacer respecto a la promesa de Dios, debían confiar. Se olvidaron por la desesperación de que Jesús había prometido que iban a pasar, ¿sí? Y ahí el Señor calma la tormenta, ¿no? Muy bien. Esta creo que no la alcanzamos a ver, el mar muerto, ¿sí? Quedó pendiente. Entonces vamos a empezar a retomar allí, hablando del mar muerto, ¿sí? El mar muerto es mencionado en la escritura, obviamente, pero tiene otros nombres que vamos a mencionar más adelante. Entonces, este mar, además del el Jordán no es un mar, ¿sí? El río Jordán, recibe aguas de otros ríos, ¿sí? Su longitud es de 76 kilómetros, es bastante más grande que el de Galilea y el Merón, ¿no? Su anchura máxima, 16 kilómetros, no es tan pequeño, ¿se dan cuenta? Ahora, y su mayor profundidad es de 390 metros, ¿no? Es la profundidad de muchos lagos en otras partes del mundo que son bastante profundos, ¿sí? Está limitado por mesetas bajas al occidente y los montes del Moab al oriente, ¿sí? Algo de eso se menciona en la escritura cuando Israel puso sus campamentos allí antes de entrar a la tierra prometida. El aspecto, es decir, cuando uno se para en ese lugar y visita el lugar, ese lugar es muy visitado, ¿sí? Toda esa región es bastante visitada por los turistas. Ahora, el aspecto es desolación, ¿sí? Es árido, es seco, ¿sí? Sin embargo, surgen algunos manantiales de agua dulce, no en el mar obviamente, sino cerca de la región, que hace brotar algo de vegetación. ¿Cómo se le conoce también? Mar del Arabá o mar salado. Cada vez que ustedes vean en la escritura mar del Arabá, es el mar muerto o mar salado. Deuteronomio capítulo 3, versículo 17. Deuteronomio capítulo 3, versículo 17. ¿Listo? ¿Qué dice? También el Arabá con el Jordán como límite desde Cineret hasta el mar del Arabá, el mar salado al pie de las laderas de Pisga al oriente. Muy bien. Algunas cosas que se mencionan. Se habla de la región del Arabá y se habla del mar del Arabá. Versículo 17. Dice también el Arabá con el Jordán como límite desde Cineret, ¿sí? Cineret, estamos hablando de la región de Galilea, ¿sí? Desde el norte hasta el sur, hasta el mar de ¿qué? Del Arabá, versículo 17. El mar salado es el mismo lugar, ¿sí? Dice al pie de las laderas del Pisga al oriente, ¿sí? En esas laderas, en ese Pisga que se menciona allí, es el lugar donde se paró ¿quién? Moisés a ver la tierra prometida. Cuando Dios le dice no vas a entrar, ¿sí? Fue allí. Entonces queda muy cercano a este lugar, a este mar. Entonces se le llama mar salado o mar de ¿qué? Del Arabá, ¿sí? Muy bien, avancemos. Vamos a relacionar otros muchos textos ahí más adelante. Los afluentes orientales del mar del Arabá,
¿sí? El Arnón. ¿Dónde queda el Arnón? Bueno, queda en la frontera entre Moab y Rubén, ¿sí? ¿Dónde se menciona? Josué capítulo 13. ¿Mm? Josué capítulo 13, versículo 9. Josué 13:9, ¿lo tienen? ¿Qué dice? Muy bien, aquí se le llama el arroyo de ¿qué? De Arnón. A muchos ríos se les llamó arroyo, ¿sí? Ya vimos el Sison, por ejemplo. Pero en épocas de lluvia no eran arroyos, ¿eran qué? Eran ríos, a veces eran torrentes por la cantidad de agua que había, ¿sí? Entonces, ubicado allí, este texto está en capítulo 13 cuando se habla de la tierra que faltaba por conquistar, ¿sí? Y Josué les insta como que tienen que ir, vayan y sáquenlos de allá, ¿sí? Y tomen su heredad por derecho. ¿Mm? Muy bien, hay otro río, el Ceret. ¿Dónde está ubicado? Bueno, al sur del Mar Muerto. Deuteronomio capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice el versículo? Muy bien. Todo esto es una reseña en Deuteronomio, es una reseña de las jornadas de Israel en el desierto, cuando llegaron a la llanura de Moab y derrotaron a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, ¿sí? Entonces hay una reseña histórica de todas las cosas que acontecieron hasta allí y desde antes, ¿sí? Entonces, allí se menciona a este lugar, versículo 13, el Ceret, ¿sí? Versículo 13 dice, el arroyo de Ceret, y pasamos, dice, el arroyo de Ceret, ¿sí? Entonces, lo ubicamos al sur del Arabá, es decir, por la región, dando la vuelta, obviamente, cuando ellos entran a la tierra prometida, ¿sí? Vamos a ver si lo ubicamos allí. Ahí está, ¿sí? Ellos entran por la parte de abajo, rodean todo el territorio y entran por arriba a la tierra, no entran por acá, ¿sí? Aunque probablemente los espías, cuando fueron enviados por Moisés, entraron por toda esta región porque vieron los hijos de Anac, ¿sí? Pero cuando ellos vuelven con Moisés, después de... Ok, ahí está. Cuando ellos vuelven con Moisés, después de 40 años de peregrinación en el desierto y de dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ellos suben por toda esta región, después de pasar por Cades Barnea, donde enviaron los espías. Van subiendo toda esta región, pasaron este río y subieron a toda esta parte, ¿sí? Todo esto era la llanura de Moab, ¿sí? Por aquí Moisés vio que la tierra prometida, más o menos por este sector, y más adelante suben y cruzan hacia Jericó, ¿sí? Eso se va a repetir muchas veces. Muy bien. Esos son afluentes orientales, afluentes occidentales. Bueno, el Cedrón. ¿Qué es el Cedrón? Es un torrente que nace al nororiente de Jerusalén. Entonces vamos a ubicar allí, por ejemplo, Números capítulo 25. El Cedrón se menciona muchísimas veces en la Escritura, no solamente en este texto que yo les di, ¿sí? Porque era el río, el arroyo que hacía división entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. ¿Mm? Números 25, versículos 15 al 23. ¿No está? No, no es. A ver.
Segunda de Samuel 15. A ver. Ujú. A ver. Ok. Estaba pensando justo en esa historia ahorita, ¿sí? Pero bueno, lo copié mal el texto. Hay varios textos que hablan del cedrón, ¿no? Versículo, a ver si ubicamos desde un contexto más cercano. ¿Mm? Versículo 19, ¿sí? ¿Qué había pasado? Eso lo estudiamos recientemente, ¿no? Absalón, ¿qué hace? Se levanta contra su padre, ¿sí? Estando en Hebrón, hace una conspiración, forma un ejército, hombres que le sean leales a él, y va a marchar contra el rey a Jerusalén a tomar la ciudad, ¿sí? Ellos, sabiendo lo que venía, ¿qué hizo David? Sale con todos los que estaban allí, ¿sí? Versículo 19. Y dijo el rey a Itai Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Este hombre era leal a David, ¿sí? Lo vamos a ver ahí. Versículo 20. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. ¿Sí? Y respondió Itai Geteo diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. ¿Sí? De los fieles a David en esta situación, ¿sí? Hay que resaltar a este hombre, ¿sí? Dice que era extranjero, ¿no? Ni siquiera era israelita, pero él tenía un compromiso con David que no iba a dejar en ese momento. Versículo 22, entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa, y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia, ¿sí? Fueron con él, sus hombres y sus familias. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente del torrente de Cedrón, ahí está. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto, ¿sí? Entonces, cuando ellos salen de Jerusalén, lo vamos a ver ahí, ellos marchan hacia el monte de los olivos. Cuando ustedes ven en el mapa Jerusalén, el monte de los olivos, ¿sí? Los divide este arroyo, este torrente, ¿sí? Si lo pudiéramos acercar de otra manera. Ok. De pronto, ¿dónde están los nombres? Mejor. Ok, aquí está Jerusalén, ¿sí? Entonces, si hablamos del Monte de los Olivos, hablamos de casi el mismo lugar, ¿sí? Lo que los dividía a ellos era el torrente de Cedrón, ¿sí? Creo que lo he mencionado, el hecho de, cuando se habla del Monte de los Olivos, se habla de lugares por donde Jesús hizo la oración en Getsemaní, ¿se acuerdan? El sermón del Monte de los Olivos, lo vamos a ver después, ¿sí? Entonces, muchos sucesos ocurrieron allí. Ellos salen de Jerusalén huyendo hacia todo lo que es el desierto, toda esta parte, ¿sí? Que es lo que indica el texto. Toda esta parte, la región sur de Judá, ya es desértica, por eso se llamaba el desierto de Judea. Entonces, huyen hacia allá en busca de, no sé, en algún lugar donde pudieran estar seguros y a salvo, ¿no? Muy bien. Sí. Claro, se le llama valle. ¿Cómo? El valle ya está demarcado ahí, porque para llegar a Jerusalén, desde el Monte de los Olivos hay que bajar y volver a ¿qué? A subir, ¿sí?
Obviamente muchas cosas han cambiado desde entonces respecto a las condiciones geográficas, ¿sí? Han cambiado cosas desde ese momento, obviamente, pero sigue siendo un valle, ¿no? Hay una división claramente marcada por el río, ¿no? Muy bien. Avancemos, el mar Mediterráneo, ¿sí? Hablamos ya de lo que era el mar del Arabá, el mar más grande en el sentido del mar ubicado dentro del territorio. Dentro del territorio de Israel, este es el mar más grande que hay, ¿sí? Se le llama lago porque pues, es un lago en comparación con otros lugares, ¿no? Pero también se le llama mar como el mar de Galilea. Vamos a hablar de este mar, ¿sí? Que es un mar, obviamente comparado con los otros es inmenso, ¿sí? Tiene diferentes nombres, lo vamos a ver allí. ¿Por qué lo digo? Porque cada vez que leamos es importante entender dónde estamos ubicados. Primero, el mar grande, Números 34:6. ¿Qué dice el versículo 6? Muy bien. Ahora, cuando ustedes leen los límites, el límite más fácil de leer es este, ¿sí? Porque ustedes van en la descripción de los límites de la tierra, dice, y rodeará por la tierra de no sé qué, y llega un momento donde uno ya se pierde, ¿sí? Ya no sabe dónde está. Y algunas ciudades ni siquiera están delimitadas en los mapas, entonces como que uno dice dónde quedará eso, ¿no? Ahora, lo fácil del occidente es que todo el límite occidental era mar, todo, ¿sí? Desde el sur hasta el norte, ¿sí? Entonces, después vamos a hablar de algunas ciudades costeras de Israel importantes que se mencionan en la escritura. Este es como se le llama allí, el mar grande, ¿sí? Obviamente en comparación con los otros, pues ¿qué? ¿Sí? Imagínense el mar de Galilea, mire eso, ¿sí? Y el mar Mediterráneo. Capítulo 16 de Josué, se le llama el mar, versículo 3. Josué 16:3. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Muy bien. Dice al mar. Ese es el mar Mediterráneo. ¿Sí? Mar occidental, Deuteronomio 11. Deuteronomio 11:24 y 34:2. ¿Qué dice? Muy bien. Es la misma promesa que se le hizo a quién. Esa no es la primera vez que aparece esta promesa. ¿A quién se le hizo esa promesa? Abraham, ¿sí? Y ahora se le va a repetir a su descendencia, el pueblo ya formado, ¿sí? De ahí viene el conocido versículo, que ya es un refrán parece, ¿no? Se usa para todo. Pero este versículo tiene un contexto. Versículo 24, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será ¿qué?
vuestro. Claro, porque ellos iban a conquistar la tierra. ¿Cuál era la promesa? Que todo lugar donde llegaren Dios se lo iba a ¿qué? A dar. ¿Sí? Eso no tiene aplicación de ninguna manera al día de hoy. Desde el desierto hasta el Líbano, ¿sí? Habla del desierto de Judea, de sur a norte. Es más, tiene limitantes, ¿sí o no? Sí. Dentro de ese territorio todo lo que ustedes pisaren va a ser de ustedes. ¿Sí? No es que se iban a ir a otros por allá viajes y donde pisaren les iba a ser dado. Versículo 24. Desde el río Éufrates, esta parte, digamos, del límite a la parte oriental, no fue conquistada por ellos, están lejos de ese. ¿Sí? Lo que uno entiende a través de las escrituras es que toda esa parte se les va a dar. Es decir, el territorio de Israel es mucho más extenso de lo que ellos realmente han llegado a alcanzar. Y por otro lado, en la parte occidental, obviamente, que es el límite, dice versículo 24, hasta el mar ¿qué? Occidental. Ese mar occidental en la escritura siempre va a referirse al mar Mediterráneo. Mar occidental, ¿sí? Fácil. Muy bien. Hay otro nombre, Josué capítulo 1, versículo 4. El gran mar donde se pone el sol. Josué 1:4. ¿Qué dice? Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los hebreos hasta el gran mar donde se pone todo el sol. Muy bien, viene de un contexto similar al que habíamos leído. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie. Y ahí se menciona otra vez el límite, versículo 4. El desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Otra vez se menciona el río Éufrates, entonces por alguna razón, pues por un lado no obtuvieron todo ese territorio, pero por otro lado entendemos que Dios va a hacer que todo esto se cumpla. ¿Sí? Por otra parte dice el versículo 4, hasta el gran mar donde se pone el sol, el mar Mediterráneo, el mar occidental, donde se oculta el sol. Muy bien. Y por último se le llama mar de los filisteos, Éxodo 23:31. ¿Qué dice? Muy bien. Mar de los filisteos, ¿por qué se le llama así? Porque el territorio de los filisteos estaba junto al mar Mediterráneo, estamos hablando de esta parte, ¿sí? Más o menos desde acá hasta esta región de Gaza. Todo esto era territorio filisteo, ¿no? Entonces por eso se le llama el mar de los filisteos, ¿sí? Ir a esa parte de la región del Mediterráneo era encontrarse con los filisteos, por lo menos en la primera parte de los reinos de Israel. Ya después los filisteos no se mencionan más, desaparecen. ¿Sí? Muy bien. La costa del Mediterráneo se caracteriza por ser inhóspita e irregular. ¿Sí? Es decir, no es como cuando usted va a Cartagena o a un San Andrés, yo no sé, a cualquier lado de esos, y usted se imagina la playa ya con arena blanca, ¿sí? Que usted se acuesta allá. No, generalmente la característica de esta costa no es de esa manera, ¿sí? Es más desértica, es más, ¿cómo se les dice? ¿Cómo? Más árida, más escabrosa, más agreste, ¿sí? Por eso le llama irregular. Ahora, no significa que sean riscos grandísimos, ni mucho menos, pero no es una costa como para, digámoslo así, un veraneo y eso, ¿no? Era más de puertos, eso lo vamos a ver allí, de comercio. Ahora, habrá lugares, ¿cómo? Yo creería que sí, ahora muchos cambios pueden haber, ¿no?
a la costa de nuestro país le han hecho muchos cambios, han hecho malecones, ¿no? Pero pues, ¿cómo era originalmente? Muchos cambios a veces se han hecho en las costas. ¿Cómo? Sí, Israel es muy turístico de por sí, ¿sí? Más por su historia, ¿no? Muy bien, hablemos de los puertos, ¿sí? De ellos vamos a relacionar al final de la materia cuando estudiemos los viajes misioneros de Pablo, ¿sí? Vamos a hacer una reseña de los 3 viajes que tuvo Pablo y pues todo lo que Dios hizo en el trayecto, ¿no? Vamos a hablar del puerto de Jope. Puerto de Jope. Se menciona en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Dónde está Jope? Bueno, vamos a ampliar el mapa y vamos a ubicarlo en esta parte, ¿sí? ¿Listo? Es un puerto conocido en la Escritura. Jonás capítulo 1. Entonces hablamos de Jope y necesariamente tenemos que hablar de Jonás, ¿sí? El fugitivo Jonás. Capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tienen? ¿Qué dice el versículo 3? Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Muy bien. ¿Recuerdan la historia, no? Dios le llamó para que fuera a Nínive, ¿sí? Para que hablara contra ella, ¿sí? Por su pecado. Jonás, lejos de obedecer, dice, se levantó para hacer lo más absurdo que un hombre quiere poder hacer en la vida, ¿no? Tratar de huir de la presencia de Dios, es absurdo. Versículo 3, para ir a Tarsis, pagando su pasaje, ¿sí? ¿Cuánto valdría? No sé, pero para eso sí tenía plata. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, ¿sí? Lejos de la presencia de Jehová. Entonces va y huye, pero dice allí que descendió al puerto de Jope. ¿Este Jope? No sé, ¿sí? Me perdí la ampliación, listo. Muy bien. Ahora, no sé si ahorita funciona un puerto o algo así, de pronto. En ese tiempo había un puerto, claramente, ¿sí? Y paga su pasaje y trata de huir hacia Tarsis, ¿no? Un viaje bastante largo. Totalmente contrario al lugar donde Dios lo había enviado. Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 13. ¿Lo tienen? Hechos 11, 13. ¿Qué dice? Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Muy bien, esta historia se relaciona con capítulo 10. El capítulo 10 es el evento, es la historia en sí. Este es el relato de esa historia. Versículo 13 dice allí, dice que había contado como un ángel estuvo en su casa, dice, se puso de pie y le dijo, envía hombres ¿a qué? A Jope, y haz venir a Simón. Esta referencia es en cuanto a Cornelio, ¿se acuerdan? Cornelio estaba ¿en dónde? En Cesarea, eso lo vamos a mencionar ahorita, ¿sí? Una ciudad portuaria cerca a Jope, y allí dice la escritura que Dios le habla por medio de un ángel y le dice que sus oraciones habían sido oídas, ¿no? Y que debía ir a buscar a Simón Pedro, a Jope, en casa de un hombre llamado Simón, que era curtidor, ¿sí? Y envía unos mensajeros allá que llegan y encuentran a Pedro allá
en Jope. Muy bien. Hay otra que se menciona que es Aco. Cuando hablamos de Aco, estamos hablando de una ciudad que era perteneciente a los fenicios. Entonces, hablamos hacia el norte. ¿Sí? Subimos ahí. Aco. Aquí está. ¿Sí? Jueces 1:31. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Tampoco a los hombres que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Ahalat, en Ahazib, en Elba, en Afec y en Rehob. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Bueno, en Jueces capítulo 1 se dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová. ¿Sí? Y esto en razón de que esta nueva generación no entendió, ni vio, ni recibió un testimonio acerca de Dios. Ahora, se hace una reseña allí de todas las tribus que debían conquistar el resto de su territorio. Era una tarea que ellos debían hacer, que Josué les dejó en mano. Tienen que ir allá y sacarlos, expulsarlos de esa tierra o matarlos. Esa era la tarea de todas las tribus. Ahora, ¿qué pasó? Pues pasó lo que dice, ¿qué pasó ahí? No sé por qué tembló. Pasó lo que dice allí, ¿no? Dice que los de Aser, versículo 31, tampoco arrojaron a los que habitaban en ¿qué? En Aco, que eran gentiles, en cierta forma sí eran cananeos, ¿no? Ahora dice, ni los que habitaban en Sidón, todas estas regiones, en parte de Fenicia, cerca de Tiro, en Habla, en Axib, en Elba, en Afec y en Rehob. Ahora, no los arrojaron, dice el versículo 32, habitaron, dice, entre los cananeos. Más adelante ustedes van a ver, tampoco los de arrojaron a los que estaban. Y cuando se hicieron fuertes, ¿qué hicieron? Los hicieron tributarios. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Cuál era la tarea? Expulsarlos, no hacerlos tributarios. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó? Pues más adelante vemos que por culpa de ellos dejar a esas personas ahí en su territorio y tratar de sacarle ganancia económica, ellos los terminaron contaminando con sus dioses. ¿Sí? Por no obedecer a la orden. Muy bien. Aco. Tercero, Gaza. ¿Sí? Hasta el día de hoy existe ese lugar, como nombre, ¿no? El lugar obviamente sigue existiendo hace rato. Lugar de constantes luchas con los enemigos que eran los filisteos. ¿Sí? Si hablamos de Gaza, por lo menos en el Antiguo Testamento. Jueces capítulo 16. Jueces 16, 1 al versículo 3. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Muy bien. Un evento en la vida de Sansón. Este ya es casi el epílogo de su vida, ¿no? ¿Por qué? Después aparece en versículo 4 Dalila. ¿Sí? Dalila es el acabose de Sansón, ¿no? Ahora, versículo 1 dice, una mujer ramera, dice, se vio y se llegó a ¿qué?
a ella. ¿Sí? Sansón no tenía problema con eso, ¿no? No es la primera vez que él busca una filistea. Versículo 2. A los de Gaza, los de esa ciudad, se les dio el aviso, Sansón está acá. Pero como nadie se atrevía a agarrarlo, ¿sí? Por la fuerza que tenía, lo rodearon, lo acecharon, versículo 2. Toda la noche a la puerta de la ciudad estuvieron callados toda la noche. ¿Sí? Cuando amanezca, entonces lo mataremos. ¿Sí? Yo no sé quién estaba más asustado, porque Sansón, versículo 3 dice, Sansón durmió, no tenía problema alguno. Estaba fuera de la voluntad, estaba pecando contra Dios, se le daba lo mismo. ¿Sí? Versículo 3, a la medianoche se levantó. Y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, ¿sí? ¿Usted sabe lo que pesaba una puerta de esas? Por lo menos más de 100 kilos, seguro. ¿Sí? Más, mucho más, no tengo el dato aquí exacto. Se las echó al hombro, como si nada, se fue caminando, silbando. ¿Sí? Subió a la cumbre del monte, con la puerta al hombro, ¿sí? Que está delante de Hebrón, que ya era territorio israelita. ¿Sí? Ahora, Gaza, ¿no? Se menciona en la historia de Sansón, ¿sí? Sansón estuvo jugando con el pecado toda su vida y sabemos cómo terminó después, ¿no? Tristemente, ¿sí? Entonces, nos recuerda esta historia, ¿no? Cesarea, Hechos 23:23. Cuando hablamos de Cesarea, fue un puerto construido por Herodes el Grande. Herodes el Grande fue un gran constructor, ¿sí? Hizo muchísimas edificaciones en todo el territorio donde él tenía el mando. ¿Sí? Hechos 23:23. Hizo acueductos, hizo muchísimas cosas, ¿no? Hechos 23:23. ¿Qué dice? ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Muy bien. Para meterlos un poco en el contexto, ¿sí? Pablo había sido arrestado en el templo. Los judíos que venían de Antioquía de Pisidia, que lo habían visto, ¿sí? Dijeron, aquí está otra vez este tipo, ¿no? Lo reconocieron al verlo ahí, junto con otros hombres de la iglesia que habían hecho voto cumplido, estaban cumpliendo voto, ¿sí? Y allí lo reconocen, lo arrestan, hacen una turba, lo empiezan a golpear, le dan por todo lado. Llega el tribuno a rescatarlo con los soldados y lo escoltan hasta la fortaleza Antonia, ¿sí? En todo ese trajín de juicios que él va a enfrentar, ¿sí? Dice allí la escritura que después de ir ante el concilio, los que estaban allí, los judíos, que una parte era farisea y otra era saducea, ¿sí? Y allí, como no se pusieron de acuerdo por el tema de la resurrección, dice que lo sacaron de allí porque lo querían despedazar. Volvieron y lo llevaron a la fortaleza que era propiedad de los romanos dentro de Jerusalén, ¿sí? Y allí, dice, los judíos hicieron voto bajo maldición ¿de qué? De que no descansarían, no comerían ni beberían hasta que no hubiesen dado muerte a Pablo. Estaban determinados a matarlo. Entonces, ¿cuál era el plan? Que ellos lo iban a traer otra vez con engaños a una reunión para aclarar ciertas cosas y en el camino lo iban a emboscar y lo iban a matar. ¿Sí? Por alguna razón un sobrino de Pablo, dice allí, se entera de lo que pasó y le dice, Pablo, te van a matar. ¿Sí? Están esperando que tú vayas allá y te van a acabar, te van a dar con todo. Él le avisa al tribuno y el tribuno dice allí, versículo 23, hace un plan. No podemos tenerlo aquí, lo van a matar. Si lo tenemos acá, lo van a matar algún día. Entonces vamos a enviarlo a Cesarea ante el gobernador ¿qué? Félix. Todos estos eran mandatarios romanos, ¿se dan cuenta? Tanto el tribuno como este Félix. Y entonces dice allí
Y llamando a los centuriones mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 ¿qué? Soldados. ¿Sí? 200 soldados, imagínense, para un solo hombre. 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. ¿Sí? Que es la ciudad que estamos mencionando allí. Hasta allí lo van a llevar. ¿Sí? ¿Desde dónde? Desde Jerusalén. Bueno, no se alcanza a ver ahí. ¿Sí? Aparece un aviso ahí que no deja leer nada. Ah, sí, era bastante, por lo menos varios kilómetros. De aquí hasta allá lo van a escoltar con más de 200 soldados, porque dice que los jinetes, una cantidad impresionante. ¿Sí? Los judíos lo detestaban, o sea, si lo veían ahí, lo mataban. Lo escoltaron hasta Cesarea y allí va a ser el juicio frente a Félix, capítulo 24. ¿Sí? Muy bien. Hoy en día se conoce como Haifa, ¿sí? Esa ciudad. Sí, Haifa. Hay otros nombres hoy en día como Tel Aviv, por ejemplo. ¿Sí? Son ciudades más modernas, ¿no? Algunas prevalecen el nombre de Gaza, Gaza sigue siendo Gaza, pero Cesarea sí se le cambia el nombre, ¿no? Haifa. Muy bien. Esto es una introducción porque vamos a hacer un pare, ¿sí? Lo que vamos a ver ahorita, vamos a ver los montes. Vamos a desarrollar algunos montes importantes en Israel, donde Dios hizo grandes cosas, ¿sí? De ahí vamos a extraer algunas lecciones. ¿Listo? Entonces vamos a parar aquí y vamos a continuar ya dentro de 15 minutos más o menos. Continuamos con esta segunda parte.